Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática para este trimestre, segundo trimestre del año. En esta oportunidad vamos a estudiar con la ayuda de Dios la lección número 6. Esta lección lleva como título Los dos testigos. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos a adentrarnos al estudio de esta lección, por eso quédese conmigo, ya casi iniciamos. Muchas gracias por continuar conmigo. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración? Acompáñeme. Padre bueno, alabamos tu nombre hoy y por siempre. Señor, gracias por esta nueva oportunidad del estudio de tu palabra. Rogamos el perdón de nuestros pecados, tu Santo Espíritu para discernir lo que allí tienes en esta oportunidad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a repasar. ¿Qué le parece si leemos el versículo a memorizar para esta semana? Quizá ya usted lo ha escuchado, inclusive se lo ha aprendido. Es un versículo muy bonito que aquí menciona el profeta Isaías en el capítulo número 40 y versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es. Todo es pasajero en esta vida. En el ámbito terrenal en el que usted y yo estamos, pues usted y yo mismo vamos a ir al descanso. Más sin embargo, así como Dios es eterno, así también su palabra. Ella permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Un libro sumamente controversial. Después de que los primeros discípulos, las primeras iglesias cristianas empezaran a esparcir el mensaje del Evangelio, bueno, se recopiló todos los evangelios, las cartas, todo el canon hebreo en un solo libro, la Biblia. Este libro ha sido despreciado, ha sido amado, ha sido abrazado, cuestionado, descartado, ha sido hasta encadenado en monasterios, inclusive quemado en plazas públicas, y por este libro muchos hombres y mujeres dieron su vida. Estamos hablando de estos libros que se compilan en un solo libro llamado la Biblia. La iglesia medieval, pues sí, como hemos visto en los episodios anteriores, persiguió a los cristianos fieles que seguían lo que las escrituras decían, no lo que los hombres y las tradiciones manifestaban, aunque tuviesen sus buenas intenciones. Bien dice el dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, en este caso, los hombres y mujeres decidían seguir la palabra de Dios como su baluarte de fe, como su norma y regla de vida, inclusive como un estilo de vida, todo lo que allí la palabra de Dios manifestaba. Así que en ese tiempo de obscuridad, a pesar de que hubo pues un enfrentamiento fuerte y una posición radical para el exterminio de este libro, cada vez que esos intentos que hacía el clero religioso del entonces por destruir las páginas del libro sagrado, pues cada vez proliferaban más, cada vez se podían imprimir más ejemplares, cada vez la gente buscaba tener una Biblia en sus manos. Y eso pues motivaba a muchos hombres a hacer todo lo necesario para que estos libros, estas Biblias, las páginas sagradas, llegaran a manos de todas estas personas sinceras. Y una vez cuando el traductor de la Biblia que estudiamos la semana pasada, el señor William Tyndale, él fue juzgado por su fe, por haber impreso, por haber traducido la Biblia al inglés, y una persona le hace la pregunta que quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Una interesante pregunta, y él reflexionó sobre esa pregunta y respondió el obispo Durham. Y todos se quedaron extrañados y consternados porque el obispo Durham era un recio enemigo de, pues, que Tyndale imprimiera esos ejemplares.
Y la razón del por qué dio esta respuesta explica que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Es decir, Tyndale las tenía allí a la venta y él dijo, yo las compro a cualquier precio, pero no para leerlas, sino para quemarlas y en público. Bueno, según el obispo, esto pues iba a surtir el efecto que él quería. Sin embargo, lo que no sabía era que al haber comprado estas Biblias a un precio mayor, eso le permitió a Tyndale imprimir muchas más de las que pudo haber impreso si le hubiesen comprado esas Biblias en precios regulares, quizá como él los tenía de fácil acceso para las demás personas. Entonces, aquí vemos cómo a pesar de que hubo un intento por, pues, eliminar esas Biblias, más bien esa acción hizo que más Biblias estuvieran al alcance de otras personas. Y también sucedía cuando perseguían a los cristianos. Esa sangre derramada, pues, era como una semilla, porque si morían 10, salían 100 cristianos. En esta semana estamos explorando acerca de los ataques más despiadados que ha sufrido las Sagradas Escrituras. Esto sucedió durante la Revolución Francesa. La sangre allí corrió en Francia, por las calles. La guillotina se instaló en la plaza pública en París y allí también miles de fieles cristianos, seguidores de Jesús, fueron masacrados. Y además, el ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Pero el testimonio, para fortuna suya y mía, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Como muchas veces habían intentado atrás, esta vez tampoco fue posible silenciar ese testimonio de la palabra del Nuevo y del Antiguo Testamento y todos los escritos allí que hombres inspirados por el Espíritu Santo dejaron para enseñanza suya y mía. También vamos a estudiar las lecciones los capítulos de El conflicto de los siglos, capítulos 12 al 17. Así que estamos empezando esta lección. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 y versículos 3 al 6. Aquí está hablando acerca de los dos testigos. Esta parte de la lección justamente habla de los dos testigos, el énfasis que vamos a hacer en este momento. Dice que en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, pues saldrá fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para que se conviertan en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Note que por la palabra de Dios es que dejó de llover en los tiempos de Elías. Por la palabra de Dios también vemos allá en Egipto cómo se esparcieron las plagas por la palabra de Dios. Pero vamos a adentrarnos un poquito más para ir hilando acerca de esta definición de los dos testigos. Ahora, es importante mencionar que, bueno, Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Zacarías, capítulo 4, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Aquí el profeta Zacarías vio dos olivos, dos árboles, a ambos lados de un candelabro de oro. Al profeta Zacarías se le dice que estos representan los dos ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Esto es en Zacarías capítulo 4, versículo 14. Dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, los olivos entonces, mis queridos hermanos, alimentan el candelabro. Quiere decir que esto es aceite. Para que el candelabro no se apague, para que él pueda mantener la llama, este candelabro debe mantener su aceite constante. Ese era el trabajo inclusive de los sacerdotes en el santuario terrenal, ir y alimentar el candelabro con aceite para que no se apagara. Así que sabemos que el Espíritu Santo es representado en la Biblia
por medio del aceite, el aceite que mantiene la llama viva. Ese aceite, el Espíritu Santo, sostuvo a la iglesia durante todas estas épocas de persecución, durante épocas en las cuales parecía que se iba a apagar esa llamita. No, el Espíritu Santo en alguna parte tenía una llamita encendida y por estar encendida y no apagarse se podía propagar o se podía llevar esa llamita y encender otra y ir multiplicando así quienes tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Así que, entendiéndolo, esa lámpara a mis pies necesita aceite, esa luz necesita aceite. Así que vemos que Zacarías en el capítulo 4, versículos 2 al 6, donde menciona el candelabro, es todo de oro, está haciendo referencia a ese candelabro que estaba en el santuario, que necesitaba el aceite, las 7 lámparas encima, claro, 7 tubos para que las lámparas estén encima de él, pero también habla acerca de la visión de Apocalipsis 11, donde describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Cristo es la luz. El Espíritu Santo es ese aceite que mantiene la palabra allí viva en las generaciones, que es Cristo manifestado siempre generación tras generación, porque el Espíritu Santo da testimonio de él. Entonces, mis queridos hermanos, estos dos testigos van a profetizar. Como mencionamos al inicio de este segmento, recordamos cómo el profeta Elías, por palabra de Dios, un hombre que oró fervientemente, según Santiago 5:17, que dice, Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las suyas y a las mías, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Quiere decir que la palabra de Dios tiene el poder de detener el agua, la lluvia, también de hacer, de llevar sequía por medio de su palabra. También hizo caer las plagas allá en el Egipto cuando el pueblo tenía que ser liberado. Bueno, por la palabra de Moisés hablando, pero era la palabra de Dios manifestada en ese lugar y pues se convirtió el agua en sangre y el faraón se negó pues a liberar su pueblo. Usted conoce allí la historia. Los que van a intentar, los que intentaron dañar las escrituras, pues serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Imagínense qué es meterse con la palabra de Dios, querer tapar la boca de Dios, si podemos darle una figura. ¿Qué les sucederá a estas personas? Bueno, dice, porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra de Dios, bueno, esto fue Jeremías capítulo 5, versículo 14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como fuego en la boca. Es que estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que sale de la boca de Dios. Usted puede dimensionar eso. Palabra de Jehová. Se leen en muchos textos allí en la Biblia. Yo cuando leo palabra de Jehová presto mucha atención allí porque es Jehová hablando a un profeta, a un siervo. En Juan 5:39 podemos leerlo. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando estudiamos la palabra, estamos estudiando a Cristo. Eso es muy importante. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted está estudiando la persona de Cristo. Testifican, dan testimonio. También dice que el Evangelio se va a predicar por testimonio al mundo entero. Mateo capítulo 24 y versículo 14. Así que el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, va a ser la base de ese testimonio. Tenemos que ir con la palabra de Dios a predicar. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero es la palabra la que vamos a ir a mostrar. Bueno, y entonces ante la pregunta que usted pudo haberse formulado al inicio de todo este estudio, bueno, ¿quiénes son los dos testigos? Aquí ya en esta lección iniciando, nos aclara que los dos testigos
son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Allí está la palabra de Dios plasmada para nosotros y son las que dan testimonio de Cristo. Dan luz y el Espíritu Santo las ha mantenido encendidas por a lo largo de la historia, aunque han querido callarla, han querido callar la boca de Dios. Y muchos cristianos de hoy, pues, tienden a restarle importancia al Antiguo Testamento. Cuidado con eso. No vaya a ser que usted esté tapando la boca de Dios por silenciar allí lo que su palabra dice. En Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 12, también en Daniel 7:25, para ser más exactos, se habla de un periodo de tiempo en el cual en días habla cerca de 1260 días. Para efectos de convertirlos en meses serían 42 meses. Se está hablando del mismo periodo de tiempo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ese vestido significa una acción que va a estar sucediendo por todo ese tiempo en el cual los cristianos iban a ser perseguidos por querer preservar y cumplir lo que la palabra de Dios dice. En Apocalipsis capítulo 12 se puede observar cómo la iglesia iba a ser perseguida por este imperio romano religioso, la Roma papal, por el mismo periodo de tiempo. Y también podemos ver que en Daniel capítulo 7 y versículo 25 dice que ese poder hablará palabras contra el Altísimo, tendrá un problema con Dios y también con los santos del Altísimo, pues los va a quebrantar y va a pensar cambiar los tiempos y la ley. Y además de eso, les serán entregados estos santos, hombres y mujeres, en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ya habíamos hecho el ejercicio de que un tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo pues es medio año, serían 3 años y medio. Eso convertido en días son 1260 días o hablando de las mismas 42 semanas. Este periodo profético que la Biblia repite en varios, bueno, en Daniel y en Apocalipsis, en estos dos capítulos, hace bastante énfasis en esta persecución que va a realizar la Roma papal o el papado a los que no van a seguir sus dogmas de hombres, las enseñanzas de hombres, no basadas en la palabra de Dios, y van a ser perseguidos, van a derramar la sangre de estos hombres y mujeres durante este tiempo. Como ya hemos visto, bueno, en la lección número 4, en Daniel 7:25, este es un poder de un cuerno pequeño que se levanta en medio de 10 cuernos, que bota 3 y que pues va a llevar la desintegración del imperio romano, la Roma política, y va a perseguir a este pueblo de Dios. Entonces, vemos cómo estamos hablando de un periodo que lo que hace énfasis es en la persecución de el pueblo de Dios por bastante tiempo. Estamos hablando de el 538 después de Cristo hasta el año 1798 se cumplen estos 1260 años en los cuales se le conoce como la era del obscurantismo, pues la palabra de Dios fue escondida y a los que buscaban que esa luz saliera a relucir para los demás eran perseguidos y castigados. Por eso hemos visto que cuando se descuida la autoridad de las escrituras, cuando prestamos atención a lo que los hombres dicen, entonces emergen estas autoridades o estas enseñanzas y filosofías o doctrinas que son de hombres que van en lugar de la palabra de Dios. Y esto pues, el que trata de reivindicar la palabra de Dios para que sea estudiada, va a sufrir persecución. Va a sufrir persecución pues está yendo en contra de un poder que al final es un poder que quiere quitar a Dios, quiere también perseguir a los santos de Dios, o sea, a los hijos de Dios. De esa forma, por ejemplo, decretos de hombres sustituyeron los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio.
y la Iglesia romana entonces se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Quiere decir que ya no era un tema únicamente religioso. Si yo no quería creer, pues era un tema espiritual, no. Esta Roma papal, esta Roma religiosa castigaba, tenía por un lado el brazo religioso, pero por el otro lado también el brazo político podía ejecutar leyes en contra de quienes religiosamente no siguieran sus dogmas. Durante estos 1260 años, entonces dice que estos dos testigos se vistieron de silicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo el vasto cúmulo de las tradiciones rituales. Así que estos dos testigos, mis queridos hermanos, seguían profetizando, a pesar de que se querían ocultar, ellos seguían profetizando. La palabra de Dios permanece para siempre. Por mucho que hacían los intentos y parecía que el enemigo triunfaba cuando esos hombres eran llevados a las hogueras, eran asesinados, eran masacrados, parecía que el enemigo estaba venciendo allí, pero así como estos hombres caían, otros creían pues al entregar la vida por el mensaje de salvación convencía también a otras personas. Hombres como los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley y otros muchos reformadores, mujeres también fueron fieles a la palabra de Dios, niños inclusive, así como ellos iban entendiendo esa luz que les iba llegando. Aquí la lección nos dice qué enseñanzas actuales eh, muchos cristianos defienden se van a basar en la tradición y no en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9 nos habla en un lenguaje simbólico acerca de la bestia que sube del abismo y hará guerra contra ellos, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto estamos hablando en un lenguaje simbólico, así como veníamos hablando de los periodos, los cuales son simbólicos. En el año 538 sucede que inicia la profecía de los 1260 días, que son años, inicia en el 538, cuando el imperio romano pagano ya derrumbado, bajo Justiciano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Es decir, ya el Papa no solo tenía un control espiritual o religioso, sobre las personas, sino también político. Y comenzó allí un largo periodo de dominación de la iglesia medieval que continuó hasta el año 1798, haciendo pues el énfasis en esos 1260 días. Allí se cumplía. Sucede que en ese año el general francés Berthier, siguiendo las órdenes de Napoleón, entonces él marcha sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. Allí entonces el Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, es decir, el dominio espiritual, religioso y además político le fue quitado de las manos a este poder político religioso, la Roma papal. Allí en Francia él muere en la cárcel, así que esta fecha entonces marca el fin proféticamente predicho de las autoridades seculares de la Iglesia de Roma por 1260 días, 1260 años, como también se describió Daniel en Apocalipsis. Bien, esto es una poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Imagínense esa exactitud de tiempo por tantos años, poder decir, en todo este periodo de años, tantos miles, 1260, va a suceder esta persecución para con los hijos de Dios. 1260 años fueron predichos y se cumplieron. Es impresionante cómo la profecía, siendo Dios el que conoce el futuro, podía acertar en este margen de tiempo tan preciso. Durante todo este tiempo, entonces el Evangelio se mantuvo vivo gracias al testimonio de la palabra, gracias a hombres y mujeres que
pues conservaban y asumían los retos de traducir la Biblia y de imprimirla. Esto pues ya sabemos, había gran amenaza para sus vidas. Cuando menciona además que la bestia que ascendió del abismo, la bestia pues Satanás, hizo guerra contra las escrituras. Él está en contra de que la palabra de Dios sea expuesta hacia los hombres. Allá hay salvación, ahí está Cristo, está en contra de eso. Y entonces inició también nuevos asaltos después de, o al margen de que se estuviera cumpliendo esta profecía por medio de la Revolución Francesa que comenzó en el año 1789. Fíjese que ya estaba a punto de terminar el periodo profético 1798 y en 1789 ya Satanás empezó a montar su nuevo plan con respecto a este era de obscurantismo que estaba acabando, pero va a ser otro acto que en esta Revolución Francesa se estableció algo que se llamaba el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. Entonces, deseaba reemplazar el cristianismo. Hubieron muchas luchas entre la Iglesia Católica y los protestantes. Esto también, pues, influyó bastante en que el Estado no quería ver ese tipo de enfrentamientos. Entonces, le atribuyó todo esto a la religión y así que quiso instituir el ateísmo. Dios no existe. Y entonces allí el cristianismo se ve afectado, pues se reemplaza por lo que llamamos el culto a la razón. Así que el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país esto que se llama el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, inclusive una mujer entronizada como diosa de la razón. Interesante, ¿no? Querían la religión, pero siempre sale la figura de la diosa, ¿no? Bueno, entonces aquí sucede algo muy interesante y es donde se cumple la profecía con respecto a el asesinato de los dos testigos. Pues aquí se quemaron las Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Entonces, aquí Satanás obró por medio de hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios, pues la Biblia quedó allí en la plaza quemada, en la plaza de la gran ciudad, que tenía un simbolismo de Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Entonces, estas escenas representan cómo el enemigo de Dios hacía quema, hacía aniquilación de los dos testigos en una plaza pública, haciendo también una figura de cómo Cristo también fue crucificado en público. Y entonces, pues Egipto, por ejemplo, era una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero, según Éxodo capítulo 5:2, y también Sodoma representa la inmoralidad flagrante. Por eso es que habla acerca de Sodoma y Egipto. Allí se presentaron esas costumbres, tanto religiosas como todo lo que sucedía en Sodoma, y también mencionándolo acá, en la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que estas restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Por supuesto que esto es un término simbólico porque la Biblia no fue aniquilada, la Biblia no desapareció en términos de ya la historia y posterior aquí, sino en este acto miles de Biblias fueron quemadas en la plaza pública. El ser humano no quería nada con Dios. El ser humano decidió allí, en esta época de la historia, el gobierno, los hombres que tenían la razón en términos del uso de la razón, podían discernir, pero prefirieron quemar estos libros y así pues se cumple esta parte de la profecía. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio. Haciendo alusión a días proféticos, podemos entender que esto representa 3 años y medio, pues literales. Y eso también se cumplió, pues el ateísmo de la Revolución Francesa menciona que tuvo un apogeo durante 3 años y medio, es decir, desde que inició esta revuelta y todo este tema en contra de la religión y el cristianismo, esto duró 3 años y medio,
un periodo que se extendió, para ser más precisos, el 26 de noviembre de 1793, cuando se emitió el decreto de la abolición de la religión, y sucedió que hasta el 17 de junio de 1797 el gobierno francés eliminó estas leyes religiosas restrictivas. Entonces, aquí vemos que este periodo también que se menciona allí se cumple y me llama mucho la atención cómo en medio de estos 1260 años existe también este pequeño espacio de profecía de tiempo que pues fue incluida allí y que también se cumplió como lo demuestra la historia. Yo creo que aquí muy importante resaltar cómo Dios allá en los tiempos de Daniel, imagínense el tiempo hacia atrás, en los tiempos de Juan el apóstol escribiendo el Apocalipsis, haciendo referencia a Daniel, y estos elementos se cumplen a cabalidad y al pie de la letra en términos de tiempo. Estos hombres no vivieron estas profecías, fueron simplemente escritores. Nosotros no vivimos allí, pero en el futuro, después de que pasaron, hoy en el presente vemos hacia atrás y logramos dimensionar cómo Dios estuvo al control de todo esto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 nos habla acerca del momento en que después de estos 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Es decir, habían sido asesinados allí en la plaza, pero se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios en sentido figurado, ella resucitaría. Sí, pues en los textos anteriores dice que iban a morir allí, iban a ser asesinados. Eso sucedió en términos de que la Biblia fue quemada y por 3 años y medio, pues proliferó. Bueno, parecía que el enemigo había ganado ahí la batalla contra la palabra de Dios, pero iba a suceder posterior de allí un poderoso reavivamiento. Y entonces gran temor le sobrevendría a quienes creían que la palabra de Dios pues había ya finalizado, no iba a ser más predicada, ni iba a ser más enseñada, pero vieron que se convertiría en poder vivo y eficaz para la salvación de los que la recibían. Entonces, a final del siglo XVIII, Dios suscitó hombres y mujeres que se comprometieron a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Empezó la Biblia a llegar a lugares donde antes era imposible pensar que iba a llegar. Por ejemplo, se difundió rápidamente por medio de William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos de allí, de los indios. También se enviaron misioneros por todo el mundo, ellos impulsados por el poder de la Biblia. Así que no es casualidad, mis queridos hermanos, que todos estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es palabra viva y palabra eficaz. Y a partir de allí, esa resurrección en simbolismo que tuvieron los dos testigos, la palabra de Dios, que parecían que ya había muerto, pues seguía vivo en el corazón de los creyentes y grandes naciones iban a ser ahora naciones protestantes como el surgimiento de los Estados Unidos y se iba a defender y se iba a generar el espacio necesario para que los hombres y mujeres tuvieran libertad de conciencia, libertad religiosa y pudieran practicar lo que la palabra de Dios instruía. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Pero han transcurrido ya varias generaciones desde que este hombre Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia, pero lejos de agotarse esta circulación del precioso libro, la palabra de Dios, entonces allí donde habían 100 ejemplares en el tiempo de Voltaire, ahora 10.000 hoy en día, por no decir 100.000, por multiplicar ahí ese monto esa cantidad que este hombre pues decía, no, esto va a desaparecer. No, la palabra de Dios se multiplicó y ha llegado a muchos hombres y mujeres y continúa llegando, así que aprecie su Biblia. Es un regalo de Dios que le ha otorgado a lo largo de la historia y muchos hombres y mujeres han
entregado su vida para que usted goce de esa escritura allí en sus manos, en su mueble, donde usted puede todas las noches leerla. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Y el versículo 8 dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios entonces puede ser atacada o puede ser suprimida o puede ser inclusive censurada, pero nunca va a ser erradicada porque la palabra de Dios permanece para siempre. Se pudieron haber quemado muchas hojas, pero la palabra viva y eficaz viene del cielo y dice también que la palabra de Dios nunca regresa vacía. En ningún caso nosotros debemos de dejarnos seducir por los ataques a la palabra de Dios y hoy sigue viva y eficaz y debemos abrazarla con un corazón humilde para que otras personas reciban también esa bendición que usted y yo recibimos. A pesar de los ataques del enemigo a la palabra de Dios, en Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio del reino, el evangelio eterno, se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que Dios va a triunfar en la predicación de su palabra para que el mundo entero le conozca. Y el conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente estos poderes del mal, poderes del infierno, y Satanás sea enviado al abismo. Entonces, el reino de Dios va a triunfar sobre el mal. Apocalipsis capítulo 11 empieza mostrando cómo el evangelio, la palabra de Dios iba a sufrir, iba a ser prácticamente quitada de ese periodo de la historia, esos 3 años y medio de la Revolución Francesa. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estos acontecimientos muestran cómo al tocar la séptima trompeta, Cristo es victorioso y el mal es derrotado. Jesús gana a Satanás y pues el enemigo va a perder completamente esa batalla cuando los hijos de Dios sean reclamados y llevados con Cristo en las alturas de los cielos. Dice el conflicto de los siglos, página 289, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Este es en el conflicto de los siglos, página 289. Muy bien, hemos finalizado esta lección. Hay mucho tema que tratar, pero el tiempo es corto. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque ha permanecido a pesar de los ataques del enemigo. Ha permanecido durante las épocas, edades, generaciones y hoy tenemos la dicha de disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias porque permanece para siempre. Oh Dios, ayúdanos a apreciarla, a abrazarla y a permitir también que otros conozcan de tu palabra para que tengan esa bendición que hemos tenido nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hasta luego.